Bienvenidos. En este vídeo vamos a abordar algunos ejemplos, algunos ejercicios acerca de la representación de información que nosotros tenemos en nuestro problema en el lenguaje de la lógica de predicados. Empiezo con ejemplos muy sencillos. Imaginaros que en nuestro caso es importante representar que algunas plantas no tienen flores. Bien, pues habría diferentes formas de representar esto. Una que a mí se me ocurre sería decir que en nuestro mundo existen objetos que cumplen el predicado planta, es decir, existe X planta X y sin embargo no cumple el predicado tener flores y no tiene flores X. Esa sería una representación válida. Otra representación válida que también os quiero poner sería, imaginaros que queremos generalizar el predicado tiene, de forma que podríamos escribir existe X que es planta y que no tiene ejemplos que sean de la instancia de la categoría o de la definición que yo entiendo por flores. Esta representación puede darnos algún problema. Sería más concreto decir que no tiene instancias no tiene instancia de esto de esa definición que yo estoy tomando como única, flores. Pero bueno, en cualquier caso, en la mayoría de los casos funcionaría bien. O también podríamos generalizarlo y escribir algo más complejo como que existe X planta y que no existe Y flor tal que, es decir, Y tiene X, Y. Sí. Es decir, en mi mundo existen objetos X, tal que cumplen ser X, sin embargo, no existen objetos del mundo Y que sean flores y que X tengan ese objeto del mundo. Las tres representaciones en general son válidas, la segunda es la que en algunos casos podría darnos algún problema y para este caso es muy sencillo, la que yo preferiría pues sería esta primera, que es totalmente válida. Otro ejemplo, pues imaginaros que queréis representar que no es oro todo lo que reluce. Eso pues podríamos representarlo como que en mi mundo existen objetos que relucen y que sin embargo no son oro. También podríamos decir que la idea de que todo lo que reluce es oro, es decir, esta idea esa idea es falsa y por eso este no que hemos puesto delante del para todo. No todo objeto X que cumple la propiedad de relucir va a cumplir también la propiedad de ser oro. Bien, jugando con
con las propiedades de transformación de una fórmula a otra, se podría comprobar que estas dos fórmulas tienen exactamente la misma tabla de verdad. Es decir, son exactamente o representan exactamente la misma idea, no hay diferencia entre ellas. Otro ejemplo, imaginaros que queréis representar que algunas personas aman a todo el mundo. Bien, como siempre habría muchas formas de representar cada una de estas ideas. Si estamos en un contexto en el que todos los objetos del mundo son personas, pues entonces nos bastaría con escribir algo del tipo: existen objetos del mundo X tal que da igual cualquier otro objeto del mundo Y tal que X ama Y. Venga. Perdón. X ama Y. Si por el contrario en mi problema existen objetos del mundo que no fuesen personas y quiero restringir la idea a que quien ama son personas y a personas, pues entonces la fórmula se complicaría un poquito más y tendríamos que escribir algo del tipo: existen objetos del mundo que son personas y que para todo objeto del mundo Y que es persona, entonces se cumple que X ama Y. En este caso, bueno, esto sería si en mi problema hay objetos de diferentes tipos, algunos personas y algunos que no son personas. Entonces, de esta forma estoy restringiendo la propiedad de amar, de que hay elementos que aman a todo el mundo, solo a personas. Aparte, utilizo este ejemplo para que veáis que este existencial se está relacionando de forma directa con el Y y que este para todo se está relacionando de forma directa con esa implicación. Esas construcciones en un vídeo anterior habíamos dicho que son las más típicas que nos podemos encontrar cuando representamos ideas en lógica de predicados, por lo cual pues es bastante probable que sea correcto. Os recuerdo que si escribiésemos algo del tipo existe implicación, eso tiene posibilidades de que sea incorrecto, tiene probabilidad de que no sea correcto. Y lo mismo con para todo y. Bien, este no es el caso. Como he comentado antes, tenemos un existe que se relaciona con un y un para todo que se relaciona con un entonces. Bien, pasamos a más ejemplos. Imaginaros que queréis representar el que estudia aprueba. Bien, de primera pues podríamos escribir estudia. Si se cumple que X estudia, entonces también se tiene que cumplir aprueba X. Y ahora, ¿cómo cuantificamos esa variable X? Una idea es que como hemos escrito un entonces, seguramente tenemos que poner un para todo. Pero aparte de eso, os quiero hacer ver que lo que nosotros hemos escrito, que si estudia aprueba, la idea esa se va a cumplir para cualquier objeto del mundo. Yo quiero decir que cualquier objeto del mundo que estudia, entonces aprueba. Entonces tiene que ser un para todo. No es una idea que quiera representar con algunos objetos del mundo y entonces sería con un existe. No, como es para cualquier objeto del mundo, tiene que ser un para todo. Bien, siguiente. Por ejemplo, imaginaros que queréis representar todas las personas
no son altas. Imaginaros que intentáis hacer una traducción directa de lo que pone ahí y escribís todo X personas, entonces no alta de X. Esta representación es incorrecta. ¿Por qué? Porque estáis diciendo todo objeto del mundo que cumple el predicado ser persona, entonces también cumple no ser alta. Es decir, estáis diciendo que todas las personas son bajas, que no es lo que queríamos representar con ese enunciado de ahí. Al contrario, nosotros queríamos decir que existen personas que no son altas. Este sería una representación correcta. Hay otras también correctas, pero esta es la que a mí se me ocurre como más sencilla. Bien, pues si aplicásemos reglas de transformación sobre esa fórmula, veríamos que no podemos obtener la fórmula anterior. Estas dos fórmulas no son la misma, tienen tablas de verdad diferentes. Pero eso os lo voy a dejar a vosotros. En particular, solo pongo un ejemplo. Si yo tuviese un mundo en el que existen personas altas y personas bajas, en este mundo este predicado es cierto y sin embargo este predicado es falso. Entonces ahí veríamos que la tabla de verdad no es la misma. Bien, avanzo con 3 ejemplos más. El siguiente sería: uno es adorable si y solo si todo el mundo lo ama. Y para abordarlo, pues voy a considerar que todos los objetos del mundo son personas, por lo cual no necesito utilizar el predicado persona. Pues bien, lo que tengo que decir es que X va a ser adorable si y solo si todo objeto del mundo Y ama a X. Y ahora bien, este X todavía no está cuantificado. ¿Esto se cumple para cualquier objeto del mundo o solo hay algunos objetos del mundo que son adorables y que todo el mundo lo ama? En realidad se cumple para todo objeto del mundo. Todo objeto del mundo, si es adorable, todo objeto del mundo lo ama. Y si todo objeto del mundo lo ama, entonces es adorable. Por tanto, la cuantificación correcta sería el para todos X. Siguiente ejemplo. Abuela es la madre de la madre de alguien. Bien, pues estaríamos diciendo, aquí voy a utilizar el predicado abuela de alguien, por tanto es una relación con dos argumentos. Abuela x1, x3, diciendo que x1 es abuela de x3, si solo si x1 es madre de un x2, que también es madre de x3. Es decir, si existe, y este paréntesis o este corchete sería interesante que lo pusieseis para especificar que esta existencia está dentro del antecedente de esa implicación.
si existe un x2 tal que madre x1, x2 y madre x2, x3. Además, como hemos estado diciendo en varias ocasiones, esto va a ser cierto para cualquier par x1, x3. Por tanto, las cuantificaciones correctas aquí serían para todo x1, para todo x3. No serían existenciales, porque la definición de abuela que hemos dado sirve para cualquier par, tanto si x1 es abuela de x3 como si x1 no es abuela de x3. Además, un detalle curioso en este ejemplo es que no necesitamos, en principio no necesitaríamos utilizar el predicado persona. Un x1 va a ser abuela de x3 independientemente de si es persona o no, siempre que cumpla ser madre de la madre de ese segundo argumento. Como si lo hacemos bien, el predicado madre solo se va a utilizar sobre personas, eso va a implicar que el predicado abuela solo se va a poder deducir sobre objetos del mundo que sean personas. Bien, y por último, imaginaros que queremos representar que todos los cordobeses hablan los mismos idiomas. Bien, para poder representar esta idea, primero tendríamos que aclararnos un poco en la cabeza qué es lo que queremos representar. Es decir, si directamente intentamos escribirlo, es muy probable que no nos salga una fórmula que represente correctamente lo que queremos. Para hacerlo, yo voy a sugerir que se va a cumplir que todos los cordobeses hablan los mismos idiomas, es lo mismo que representar que dados cualquier par de cordobeses, cualquiera dos cordobeses, se cumple que cualquier idioma que habla el cordobés primero, entonces también lo habla el cordobés segundo. Bien, pues dicho eso, la idea sería, hemos dicho cualquier par de cordobeses, pues sería para todo x1 y para todo x2, cordobés x1 y cordobés x2 entonces se cumple que los idiomas que habla x1, es decir, para cualquier i que sea un idioma y que lo hable x1, se cumple que también lo habla x2. Este corchete cerraría este de aquí y aquí sería mejor poner otros corchetes. El antecedente de esta implicación sería esto de aquí. No es necesario en realidad porque el i tiene preferencia, pero es interesante que quede claro cuáles son los antecedentes de los entonces. Lo que sí me interesa mucho es que veáis que este entonces está dentro del consecuente de este otro. Este tiene este antecedente y todo lo demás como consecuente.
mientras que este entonces solo tiene esto como antecedente y esto como consecuente. Bien, en este caso es un poco más complejo, os sugiero que lo penséis, lo razonéis y intentéis entenderlo. Bien, un último comentario. Es posible que al hacer este ejercicio tengáis la tentación de escribir cordobés, perdón, x1, x2, porque yo había dicho cualquier par de cordobeses. Esto sería incorrecto, esto no debéis hacerlo. Cordobés es una propiedad que se le asigna individualmente a los objetos del mundo. Por lo tanto, no tiene sentido que lo asignéis sobre parejas de objetos. No. Es una propiedad individual y por ello tiene que ir individualmente sobre los objetos del mundo. Aquí, a pesar de ello, con esta fórmula estamos diciendo cualquier pareja de elementos del mundo tal que los dos cumplan esa propiedad, pero la tienen que cumplir por separado. Pues bien, pues nada más. Espero que todos estos ejemplos hayan ayudado a entender cómo debiéramos representar diferentes ideas, diferentes tipos de información en la lógica de predicado. Un saludo.